Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión para indicarles una reseña, o mejor dicho, toda la información que he logrado conseguir de un computador portátil Lenovo IdeaPad Slim 3 de 14 pulgadas. Este video sirve para varias referencias de esa serie, es decir, los que vienen con procesadores Intel. Entre esas referencias están las que voy a mencionar, que son la 14IRU8, 14IAN8, 14IRH8, 14IAH8. Estos computadores son de la octava generación de los computadores Lenovo, no de los procesadores, porque este equipo viene con otro tipo de procesadores. Eso ya lo vamos a ver más adelante, y también pues vamos a mirar otros puntos de vista como son el teclado, la pantalla, el panel táctil, los altavoces, los puertos, la parte interna, el sonido, la temperatura, la cámara y entre otras características. Si quieren ver algún punto exacto de este equipo, recuerden que este video está hecho por capítulos, por si de pronto quieren ir a la parte exacta que quieren mirar, aunque ya saben que les recomiendo mirar todo el video y leer la descripción del video para que de pronto no vayan a quedar dudas por ahí. Entonces ya tenemos el equipo en su caja en la mesa de trabajo para empezar con este video. Pero antes de continuar, pido disculpas por un mensaje de uno de nuestros patrocinadores. ¿Quieres activar tu sistema operativo Windows o tu suite de Microsoft Office de manera legal, económica y rápidamente? Entonces les presento a CaseFan. Son una tienda de venta de licencias originales para varios productos, incluido varias versiones y ediciones de Windows y Office. Por ser licencias OEM, se van a ligar a la placa base, por tanto, si se cambia la placa base, la licencia se perderá. Son muy económicas aplicando los códigos de descuento que voy a dejar en la descripción del video y lógicamente el enlace de entrada a su página web. Lo único que tenemos que hacer es buscar el producto que nos interesa, agregarlo a la cesta, colocar el código de descuento y tramitar el pago. Tienen varios medios de pago. El número de licencia te llega a tu correo electrónico, el que hayas puesto en el momento de la compra, y entonces ya lo puedes introducir en tu equipo. Gracias a CaseFan por patrocinar este video, y a los usuarios que compren su licencia original, pues si lo hacen con estos códigos de descuento están contribuyendo con este canal para seguir mostrándoles este tipo de contenido. Primero que todo vamos a ver entonces qué trae la caja adentro. Entonces abrimos por aquí. Y por aquí primero que todo tenemos el computador. Por aquí tenemos estos documentos. Y en la parte de acá tenemos el cable de poder. Y más adentro tenemos el adaptador de corriente. Y dentro de la caja pues ya no tenemos nada más. Primero vamos con los documentos. Entonces por aquí tenemos las direcciones y teléfonos por si de pronto tenemos algún problema con el equipo. Entonces con esto podemos hacer uso para la garantía. Por aquí tenemos este documento que atrás en la parte de acá tenemos el serial del equipo. Podemos ingresar a la página web y adquirir otros servicios que puede dar Lenovo, como obtener una garantía extendida y entre otras cosas. Por aquí tenemos este documento de seguridad, el cual nos indica que hay que tener en cuenta en cuestión pues de la batería y entre otras cosas. Y por aquí tenemos esta guía que es la información sobre el servicio de garantía, que es lo que hay que tener en cuenta por si de pronto tenemos un defecto de fabricación. Por aquí tenemos el cable de poder tipo trébol, por aquí tenemos la conexión a la pared y por acá la conexión al adaptador de corriente. Este cable de poder es plano, no tiene correa tipo velcro para ajustarlo, y la medida de este cable es de 1 metro. Por aquí tenemos el adaptador de corriente que está en esta bolsa plástica. Vamos a sacarlo de ahí. Y como nos podemos dar cuenta, es rectangular, es de color negro, tamaño un poquito grande, pesa 80.1 gramos. El puerto para la conexión del cable de poder está por aquí. No tiene ninguna luz LED que indique cuando está recibiendo corriente desde ese cable de poder. Por aquí está impreso los vatios que puede llegar a consumir en total el computador. Y por la parte de abajo tenemos un sticker impreso que nos indica la marca del adaptador de corriente, que en este caso lógicamente que es Lenovo. También nos indica el modelo, que es el ADP65ME. El número de parte es GX21
J75537. La corriente de entrada es de 100 voltios a 240 voltios y su corriente de salida es de 20 voltios por 3.25 amperios para un consumo máximo de 65 vatios, como ya les había dicho. Por acá tenemos esta gomita que permite que no se quiebre el cable por dentro cuando se lo esté utilizando o manipulando. El cable se lo siente de un buen calibre, buena calidad, buena construcción. La medida de este cable es de 1 metro con 60 centímetros. Por aquí tiene un filtro de núcleo de ferrita, también tiene el cable tipo velcro para ajustarlo, ya sea para alargar el cable o para guardar el adaptador de corriente. La punta la tenemos por acá, su medida es de 4 milímetros por 1.7 milímetros y como se pueden dar cuenta su forma es en L. Ahora sí, por aquí tenemos el computador, está recubierto con esta espuma para protegerlo del transporte. Vamos a quitar esta espuma. Y también está recubierto por esta bolsa plástica. Vamos a sacarlo de aquí. Ya tenemos el equipo fuera de su bolsa plástica, entonces primero que todo por aquí tenemos el material que es en plástico o pasta. El grabado es liso. Por acá tenemos un logo de Lenovo en la parte derecha inferior. Este equipo lo podemos conseguir con los colores azul y gris, que este vendría a ser el gris, pero yo lo veo más como de color plata. También vamos a hablar sobre sus dimensiones. De ancho hacia acá tenemos 32.43 centímetros o 12.8 pulgadas. Del fondo hasta acá tenemos 21.38 centímetros u 8.4 pulgadas. De alto, en esta parte se puede decir, tenemos 1.79 centímetros o 0.7 pulgadas. En el peso tenemos 1.4 kilogramos o 3 libras. La batería que posee este equipo es interna de polímero de litio de 3 celdas a 47 vatios hora. Según Lenovo admite carga rápida y eso indica que podemos cargar el equipo por aproximadamente 15 minutos y nos puede durar hasta 2 horas de funcionamiento, aunque esas 2 horas pues también depende de las configuraciones de energía, del brillo de la pantalla y entre otras opciones. En mi experiencia, la duración de la batería, por ejemplo, mirando videos en YouTube con el brillo de la pantalla al 100% y el volumen del sonido al 50% y duró aproximadamente 4 horas 50 minutos. Aunque como les digo, eso depende de otros aspectos como la configuración de la energía, programas que estén abiertos, el brillo de la pantalla, el sonido y entre otras cosas. También les comento que dentro de mi experiencia cargué el equipo desde el 7% hasta el 100% y les comento que se demoró 1 hora y 40 minutos. Este equipo lo podemos conseguir con cualquiera de los procesadores Intel de la 12ª generación y 13ª generación, entre esos el Intel Core i3, Intel Core i7, inclusive el Celeron y como es este caso el Intel Core i5 de la 12ª generación. Los procesadores compatibles con este equipo los voy a colocar ahí en la descripción del video porque son varios. En el chip de video es integrado de Intel UHD para cualquiera de los procesadores que tenga el equipo. En la memoria RAM tenemos una LP-DDR5-4800 integrada en la board. Este equipo lo podemos conseguir con 4 GB, 8 GB o como es este caso 16 GB de memoria RAM. Eso depende pues también del procesador que tenga, cómo lo acompañe. Y el fabricante nos dice que no tiene ranuras adicionales para aumentar la memoria RAM, aunque eso lo vamos a ver más tarde cuando miremos la parte interna de este equipo. En el almacenamiento podríamos tener una unidad de estado sólido NVMe PCI Express de 3ª generación con factor de forma 2242 de 128 GB. Yo creo que ese es para el Celeron y para los demás lo que es el Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7 puede venir con una unidad de estado sólido NVMe PCI Express de 4ª generación con factor de forma 2242 y puede ser de 256 GB, 1 TB o como es este caso que tiene 512 GB. En el sistema operativo este equipo viene sin sistema operativo, pero Lenovo nos indica que es compatible con Windows 11 de 64 bits y puede que no sea compatible con Windows 10, lógicamente de 64 bits, porque no aparece ningún controlador disponible cuando nosotros ingresamos a la página web oficial en los controladores y elegimos Windows 10, no aparece nada, por tanto creería que este equipo no es compatible con Windows 10. De igual manera,
por sus características se recomendaría Windows 11. Si ya deciden instalar Windows 11, recuerden que ahí en la descripción del video les voy a dejar el enlace a la página web oficial de los controladores por si de pronto quieren descargarlos para instalarlos. Ahora estamos en la parte inferior del equipo. El material por acá debajo también es en pasta, pero es de color gris. Tiene unas dos gomitas por acá planas pequeñas en la parte izquierda inferior y en la parte derecha inferior. Y también tiene una goma larga plana en la parte superior del equipo. La función de estas gomas es que cuando nosotros coloquemos el equipo en una superficie, pues se quede estático y no se mueva para trabajar. Pero también sirven para que el equipo quede levantado un poquito de la superficie y así pueda entrar el aire por los lados y también pueda entrar por la rejilla de ventilación que está por aquí en el medio del equipo. Y así el ventilador pues va a atrapar ese aire y va a poder enfriar el equipo por dentro para su refrigeración. Por aquí en esta parte tenemos donde nos indica la información del equipo, es decir, la marca, el modelo del equipo, el serial del equipo, el voltaje y los amperios que necesita. Y pues hay otra información por ahí que casi no es relevante, la verdad. Ahora estamos en la parte izquierda del equipo. Primero que todo, por acá tenemos el puerto para la conexión del adaptador de corriente o cargador. Después tenemos una luz LED que indica el estado de carga de la batería, que cuando está de color blanco eso indica que el adaptador de corriente está conectado al equipo y que la batería tiene una carga del 91% al 100%. También puede estar de color naranja y eso indica que el adaptador de corriente está conectado al equipo, que la batería se está cargando y tiene una carga del 1% al 90%. También puede estar apagado y eso indica que el adaptador de corriente o cargador no está conectado. Después tenemos un puerto USB 3.2 de primera generación tipo A. Después tenemos un puerto HDMI 1.4 para la transmisión de audio y video en alta definición hasta en 4K. Después tenemos un puerto USB 3.2 de primera generación tipo C de función completa o multipropósito. Esto indica que se puede cargar el equipo con un adaptador de corriente o cargador de 65 vatios tipo C. También se puede conectar pantallas adicionales con convertidores, digamos, de USB tipo C a HDMI 1.4 o también a VGA o también a DisplayPort 1.2. Y también se puede cargar dispositivos que necesiten hasta 5 voltios por 3 amperios. Después tenemos un puerto de audio combinado para la conexión de altavoces externos, auriculares con micrófono, y este puerto no es compatible con micrófonos independientes. Ahora estamos en la parte derecha del equipo y por acá primero que todo tenemos un puerto USB 3.2 de primera generación tipo A. Después tenemos un lector de tarjetas de memoria SD. Después tenemos un orificio donde se encuentra el botón Novo. Lo podemos presionar cuando el equipo está apagado. Con eso el equipo va a encender y nos dará un menú el cual podemos elegir dispositivos de arranque y también ingresar a la utilidad de la BIOS. Después ahí al lado tenemos una luz LED que indica el estado del equipo, que cuando se enciende de color blanco, eso indica que el equipo está encendido. También puede estar de color blanco parpadeando lentamente y eso indica que el equipo está en estado de suspensión. También puede estar de color blanco parpadeando rápidamente y eso indica que el adaptador de corriente no está conectado al equipo y que el nivel de carga de la batería es inferior al 15%. También puede estar apagado y eso indica que el equipo está apagado o está en modo de hibernación. Ahora estamos en la parte de atrás del equipo y por acá no tenemos nada, simplemente aquí la separación de las bisagras. Ahora estamos en la parte de enfrente del equipo y por acá tampoco no tenemos nada, pero sí tenemos esta pestaña aquí que sobresale para nosotros poder coger desde esa pestaña y levantar la tapa, lógicamente cuando ya queramos trabajar. Ya habiendo mirado todos sus lados, nos pudimos dar cuenta que no tenemos puerto VGA, tampoco tenemos unidad de DVD y por otro lado no tenemos puerto para huella de seguridad. Y también nos pudimos dar cuenta que no tiene puerto de Red LAN Ethernet RJ45. Y en la conectividad tenemos internamente un adaptador de red Wi-Fi 6 de doble banda y para algunos modelos puede venir acompañado de Bluetooth 5.1 o 5.2. Ahora sí, vamos a subir la pantalla para mirar
Primero que todo, sus bisagras, a ver qué tal están. Están suaves y a la vez un poquito fuerte, está bien hasta ahí. He tenido otros equipos en el canal que son todavía más suaves. Vamos a mirar esas bisagras hasta dónde llega la pantalla y nos da hasta ahí. No es totalmente 180 grados como otros que llega a tocar la mesa o la superficie. En este caso no, podría decirse que es unos 175 grados aproximadamente. Pero bueno, eso no es problema. Volvemos a subir la pantalla, la colocamos ahí en esta posición para que ahora miremos otros puntos de vista por acá adentro. Y por aquí tenemos unas instrucciones de conectar el computador con el adaptador de corriente, que lo encendamos y lo que viene en la caja. Este también sirve para proteger la pantalla del teclado pues en el transporte. Para que por ahora lo vamos a retirar, pero es bueno de que lo conserven y siempre lo estén colocando ahí cada vez que vayan a cerrar el equipo. Entonces por ahora lo retiramos. Ahora por aquí tenemos la pantalla de 14 pulgadas o 35.6 centímetros. Recuerden que esa medida se la toma en diagonal desde aquí hasta acá. En esta serie de Lenovo podemos conseguir esta pantalla con referencia TN de 250 nits o IPS con 300 nits. Su resolución de pantalla es de 1920 x 1080 en Full HD. Su tasa de refresco es de 60 Hz con antirreflejo, de bordes delgados como se pueden dar cuenta. También tiene un bordecito muy corto, muy delgado por aquí alrededor de la pantalla, que sirve para cuando nosotros cerremos o bajemos la pantalla, pues el teclado no haga un completo rozamiento con la pantalla para que después no se quede marcada la pantalla, aunque también nos podemos ayudar del protector que ya miramos. Su relación de aspecto es de 16:9 y por último les comento que no es táctil. Arriba de la pantalla por aquí tenemos este sticker, lo vamos a retirar y por aquí debajo encontramos primero que todo sus dos micrófonos que están por aquí. En el medio tenemos su cámara web que puede ser de 720p en HD o en este caso tenemos la 1080p en Full HD. Al lado tenemos una luz LED indicadora que se enciende de color blanco cuando esa cámara está en uso, y en la parte de arriba tenemos el Tint Shooter, que es un obturador de privacidad que lo podemos mover para tapar su cámara o también dejarla descubierta, como les había dicho, para la privacidad. Por aquí tenemos el teclado tipo Isla con teclas de color gris y las letras son de color blanco. Los lados o los bordes es del mismo color de la parte de encima, es en pasta también. Este teclado es también un poquito como hundido para también evitar de que este teclado no se roce con la pantalla. En este caso no cuenta con retroiluminación, pero para algunos modelos sí está disponible esa retroiluminación. La tecla F y la J sí tienen la lineecita para nosotros poder ubicar esas teclas con el tacto y poder empezar a trabajar pues rápidamente. La tecla de mayúsculas posee una luz LED que lógicamente cuando nosotros presionamos esa tecla y se activan las mayúsculas, esa LED se enciende de color blanco para decir que lógicamente están activadas las mayúsculas, y después volvemos a presionar, ese LED se va a apagar y eso indica que están activadas las minúsculas. Por acá arriba tenemos las teclas de acceso rápido, que por ejemplo por aquí tenemos para silenciar el volumen general del equipo, por aquí tenemos para bajar el volumen del equipo, por aquí tenemos para subir el volumen del equipo, por aquí tenemos para deshabilitar o habilitar el micrófono integrado, por aquí tenemos para bajar la luminosidad de la pantalla, por aquí tenemos para subir la luminosidad de la pantalla, por aquí tenemos para apagar o encender la pantalla, por acá tenemos para activar el modo avión. Eso indica que cuando está activado el modo avión se deshabilita la tarjeta de red inalámbrica y eso incluye la conexión Wi-Fi más el Bluetooth. Por acá tenemos para ingresar a la configuración de Windows, por acá para bloquear el equipo, por acá para administrar las pantallas que estén conectadas al equipo, ya sea por el cable HDMI o por el puerto USB tipo C. Por acá tenemos para la calculadora, por acá tenemos para favoritos y por acá tenemos para hacer recortes de pantalla. Y si este teclado tuviera disponibilidad de la retroiluminación, esa retroiluminación la podemos habilitar, deshabilitar y entre otras opciones con el espacio, porque aquí en esta parte va a estar el icono de una teclita como iluminándose
F12, esa también es evidencia de saber si este teclado tiene o no tiene la retroiluminación. Ustedes pueden mirarle ahí en el espacio. Si está ese icono ahí, quiere decir de que su teclado sí tiene la retroiluminación y la pueden administrar de ahí. Pero si no la tiene, como es este caso, que el espacio viene sin ningún icono, eso indica que este teclado pues no tiene retroiluminación. Y para que estas teclas, si quieren, funcionen normalmente como F1, F2, así hasta el F12, la podemos combinar con el FN y ahí ya funcionarían. También podemos cambiar esa posición, o sea, alternarla para que automáticamente funcione F1, F2 sin combinarla desde aquí, activando o bloqueando acá la tecla FN con este. FN más escape, este se va a iluminar y ahí ya van a funcionar normalmente como F1, o sea, se cambia. El botón de encendido y suspensión está por acá arriba, por la parte derecha. Arriba tiene una luz LED indicadora de encendido y suspensión, y que también indica la batería baja, es decir, lo mismo que el LED que miramos en la parte derecha del equipo. Y este botón de encendido también tiene la opción para utilizarse como lector de huellas dactilares. Y en la parte izquierda por acá y en la parte derecha por acá tenemos los altavoces estéreo de 1.5 vatios de potencia. Abajo del teclado tenemos el reposamanos, donde por aquí por el medio tenemos el panel táctil compatible con multigestos. Su clic derecho e izquierdo se encuentran integrado en ese panel táctil. Es rectangular, pequeño, y en la parte izquierda también de este reposamanos por acá tenemos el sticker del procesador, en este caso pues que tenemos el Intel Core i5 de la 12ª generación. Por acá tenemos este sticker que en la parte de arriba, por ejemplo, nos dice que es un IdeaPad Slim 3 de 14 pulgadas de 8ª generación. También nos dice que tiene carga rápida. También nos dice que tiene el Team Shooter, que es el obturador de privacidad ahí en la cámara. También nos dice que tiene unos altavoces fuertes, bueno, eso ya lo vamos a mirar más tarde. Y por aquí tiene un código QR con el cual podemos entrar al soporte de este equipo. Y por acá en la parte derecha, simplemente por aquí tenemos el logo de Lenovo y tiene un fondo pues como reflejante. Y no tenemos nada más por el reposamanos. Entre el cuerpo del equipo y la pantalla, por aquí tenemos la rejilla de ventilación por la cual va a salir el aire abrigado generado por el equipo y que será expulsado por el ventilador interno. Ahora sí, vamos a encender el equipo para hacer otras pruebas. Entonces aquí ya le vamos a dar el botón Power, el botón de encendido, para mirar más o menos cuánto se podría demorar, teniendo en cuenta que tenemos el procesador Intel Core i5 de la 12ª generación, 16 GB de memoria RAM y la unidad de estado sólido de 512 GB. Ahí ya tienen el tiempo total de lo que se demoró. Fue muy rápido, a veces es más rápido, a veces es más lento, depende de lo que hayamos hecho anteriormente antes de apagar el equipo, depende de los programas que tengamos y entre otras opciones. Entonces bueno, ya nos inició. Ahora sí vamos a hacer otras pruebas más al equipo. Ahora vamos con la prueba de los altavoces. Antes de ensayarlos quiero comentarles que ya tengo instalado el controlador oficial que recomienda Lenovo en su página web para que sus altavoces pues se desempeñen lo mejor posible. También les comento que el volumen del reproductor del sonido lo tengo al 100%, como pueden ver, y también tengo el volumen general, también lo tengo al 100% para que sepan que ahí es cuando va a sonar más fuerte. También les comento que tengo pausada ahí ya una canción de YouTube para no tener problemas con copyright, y esta canción pues hace que se desempeñen bastante estos altavoces, por eso elegí esa canción. Y por último les comento que no es lo mismo escuchar el sonido en este video que escucharlo en vivo. Por tanto ya saben que cuando termine de escuchar un poquito esta canción, entonces les voy a dar una breve información, un breve resumen de lo que yo escuché. Entonces bueno, vamos a despausar.
Bueno, ahí es suficiente ya lo que escuchamos. Entonces les puedo decir que este sonido se escuchó excelente. Estos altavoces suenan fuertes, suenan claro. He tenido otros equipos en el canal que todavía suenan más fuertes, pero la verdad a veces no es que necesitemos tanto. Ahí como sonó este equipo, suficiente. Aunque ya saben que si seguimos escuchando el sonido al 100%, siempre va a llegar un momento en que esos altavoces se dañen. Por tanto, en este caso podría recomendar que coloquen esos altavoces en un 80% más o menos para que no se vaya a desprender la bobina interna y no se vayan a dañar esos altavoces. Pero de todas maneras, estos altavoces sonaron muy bien. Ahora estamos con la prueba de la cámara. Bueno, esta cámara graba en Full HD, como les había dicho. Por tanto, sí se nota que hay buena resolución, buena calidad de imagen. Ya les he dicho que no hay que comparar los celulares, los teléfonos móviles, o sea, las cámaras de esos teléfonos móviles con este tipo de cámaras de computadores, porque pues esas son más calidosas que estas de acá. También les comento que lo que están escuchando en este momento es grabado con los micrófonos integrados del computador portátil para que sepan más o menos su calidad. También nos podemos dar cuenta de sus colores, están bien. Tengo una luz aquí enfrente que me ilumina la cara, eso siempre es recomendado para que la calidad se vea bien. En cuanto al rostro se mira bien, el encuadre está bien porque hay unas cámaras que te acercan mucho y otras que te alejan demasiado. En esta cámara me parece que está bien ese encuadre, casi no se mira tan bien el ruido que hay en la imagen, está bien esa parte. Por tanto, sí podría servir muy bien para las videoconferencias, clases en línea y ese tipo de cosas. También les comento que estoy a una distancia de la cámara de unos 40 centímetros aproximadamente y esa distancia es muy buena para yo pues estar muy cómodo aquí tecleando y todo eso. Entonces conforme esa distancia pues está bien el encuadre también y se miran bien los colores. Está un poquito quemado aquí, pero es porque la luz la tengo aquí de frente, entonces se supone que haga eso. Ahí ya tocaría una luz como más distribuida para que no se nos queme la imagen por algunas partes. Entonces esa ha sido la calidad de la cámara y también la calidad de los micrófonos integrados. Ahora estamos testeando la temperatura mínima de este equipo. Para eso nos estamos ayudando aquí del programa de AIDA64. También tenemos abierto el capturador de pantalla, el grabador de pantalla. Por tanto, eso genera un consumo pequeño, como de un 7% a nivel de la CPU. Y por ahí podemos demostrar pues la temperatura mínima de este equipo. Por aquí la tenemos en 42, 41 grados Celsius, que eso la verdad es poco. El ventilador no se ha activado o no lo siento. Si se ha activado está muy leve. Y también pues vamos a mirar acá en el teclado físicamente. Vamos a tocar por aquí y les comento que está un poquito abrigado aquí, pero no es mucho. Podemos trabajar normalmente ahí con esa temperatura, no fastidiaría en ningún momento. También nos vamos a ayudar aquí de la pistola térmica para que ustedes sepan de qué les hablo, de qué temperaturas les hablo, porque lógicamente si les digo está abrigado o no, ustedes no van a saber en realidad lo que quiero decir. Entonces con la pistola térmica ya les puedo indicar las partes que están más abrigadas. Por acá está 33, 32, miren hasta allá. Y listo, por aquí es lo más abrigado posible, que llega hasta 33 en esta parte, y por donde sale el aire por el ventilador, por acá está 30 nomás todavía. Entonces esta parte es la más abrigada por ahí, que llegó hasta 33 en algún momento. Entonces esa ha sido la temperatura mínima de este equipo. Ahora estamos mirando la temperatura máxima de este equipo. Con este mismo programa de AIDA64 coloqué a trabajar la CPU al 100%, como se ve en este cuadro. Ya va trabajando así por más de 4 minutos, ya casi 5 minutos, que es suficiente para saber qué tanto se puede calentar. Incluso acá en la gráfica me muestra que cuando lo coloqué en el 100% subió la temperatura mucho. El ventilador empezó a girar, pero no alcanzó a detenerlo tan rápido. Después, ya cuando el ventilador se activó ya totalmente, empezó ya a bajar, a enfriar el procesador y ya llegó a una temperatura de unos 61, 62 hasta 63 grados Celsius, que me parece que es muy bajo. He tenido otros equipos en el canal que todavía se sube mucho más en temperatura, entonces esta temperatura está bien.
El ventilador sí, ya lo estamos empezando a escuchar, se escucha bastante, aunque como les comento en todos los videos, no todo el tiempo estamos trabajando al 100% como nos indica este programa. Nosotros usualmente trabajamos a un 60, máximo 70% con tareas básicas. Por tanto, no quiere decir de que siempre se nos va a calentar de esta manera, aunque esta temperatura es poco. Esto es lo que nos demuestra acá en el programa, entonces vamos también acá físicamente en el teclado, vamos a tocar esto por aquí y ya se ha abrigado bastante esta parte de aquí, aunque a esa temperatura podemos trabajar tranquilamente también, no hay ningún problema. Y también nuevamente nos vamos a ayudar de la pistola térmica para que ustedes sepan dónde estamos abrigado y de qué temperatura les hablo. Entonces por aquí está 38, que es lo máximo que alcanzamos a mirar. Por acá es por donde sale el aire expulsado por el ventilador y miren que está a 34, 35 por esta parte, 36. Esta parte de aquí es donde se calienta un poquito la pasta, 37. Seguimos por acá, 36, 35, 34. Esta parte de aquí es lo más abrigado junto con lo de aquí, que por aquí debajo me imagino que está el procesador. Ya vamos a mirar la parte interna. Por acá ya está más fría la temperatura, entonces esta parte de aquí es lo más caliente del computador. Pero mirando pues toda la gráfica y todo lo que ha pasado, me parece que es una buena temperatura máxima de este equipo para que lo tengan en cuenta. Ahora vamos a hablar sobre la parte interna del equipo para que miremos pues cómo está construido un poco este equipo. No vamos a entrar en detalles avanzados, simplemente vamos a hacer una revisión física resumida pues para que miremos cómo es por dentro. Entonces primero que todo por acá abajo tenemos la batería amplia aunque delgada. Por aquí tenemos la conexión aquí a la board, por aquí tenemos la conexión del teclado y por aquí hay una conexión pequeñita que me imagino que es la conexión de la retroiluminación del teclado por si de pronto la tuviéramos disponible. Como les había comentado, en este equipo no tenemos disponible esa retroiluminación, por tanto aquí no hay ningún cable flex. ¿Se puede poner la retroiluminación? Posiblemente sí, pero para colocarla pues tendríamos que sacar todo lo que está aquí, sacar el teclado, y pues con eso perderíamos la garantía. Si quieren saber más o menos cómo se hace ese tipo de trabajos de sacar el teclado, por aquí les dejo una pestaña para que se den cuenta cómo se hace eso y es un poco complicado. Seguimos por acá, tenemos la unidad de estado sólido en su puerto M.2. Aquí nos damos cuenta que también es compatible con el factor de forma 2280. El cambio de esta unidad de estado sólido lo vamos a ver en otro video más adelante. Por aquí en esta parte tenemos el chip BIOS para que lo tengan en cuenta. Por acá arriba tenemos el adaptador de red Wi-Fi más Bluetooth con sus cablecitos hacia las antenas y miramos que en esta ocasión bajan por acá, se pasan por aquí, una va hasta aquí, cosa que aquí está una antena y la otra va por acá hasta esta parte de acá y acá está la otra antena, cosa que las antenas están en los reposamanos. Pasamos a los altavoces, el derecho y el izquierdo. Bueno, el derecho está por aquí y nos damos cuenta que también está en la parte del reposamanos, no está subiendo hasta el teclado como se pensaba, porque pues ya habíamos mirado el teclado que a los lados están las rejillas donde posiblemente salía el sonido, pero nos damos cuenta que los altavoces están en la parte de abajo y parece ser que sube el sonido y lo expulsa por encima del teclado. Y lo mismo el altavoz en esta ocasión que está izquierdo, pero es el derecho y estando en una posición normal, y nos damos cuenta que simplemente es hasta aquí y ya la rejilla está por aquí, entonces sale el sonido hacia arriba. Nos damos cuenta que tienen un buen tamaño, no son tan grandes ni tan pequeños también, entonces esa parte está bien. La conexión de este altavoz está por aquí y la conexión de este altavoz está por acá también. Subimos un poco y por aquí tenemos el procesador, debajo está integrado en la board con la disipación que pasa para acá, y acá es donde está el ventilador que enfría esta disipación porque el calor pues se transmite para acá. Ahí nos damos cuenta cuando el equipo estaba en la otra posición, cuando revisamos la parte del calentamiento del equipo, y es porque miren que aquí está el procesador, entonces eso equivale como a esta parte colocando el equipo normalmente. Y por aquí bueno está el ventilador con su conexión aquí, y pues aquí enfría esta parte y por acá es donde va a salir el aire expulsado por este ventilador. Nos damos cuenta que este ventilador también tiene
unas aspas muy delgadas, por eso es también silencioso. La verdad se escuchó después cuando ya se calentó bastante el equipo, pero la verdad no era tanto el ruido. También por aquí miramos una mini board pequeña, que es la que tiene el puerto USB y el lector de tarjetas. Entonces aquí está la conexión de esa mini board que está por aquí. Y también me doy cuenta que por aquí hay un cable flex que va por debajo, va por acá, pasa por aquí, y se comunica con el botón de encendido. Está bien hacer, creo, la conexión del lector de huellas dactilares y listo. Por acá, bueno, seguimos por acá, tenemos esta pila botón que sirve para restaurar por defecto la configuración de la BIOS, pero no elimina contraseñas por si de pronto querían saberlo. Por acá tenemos la conexión y el cable de video, de la cámara y del micrófono que va por aquí hacia arriba, hacia la pantalla. Por aquí está pues toda la board y los puertos que tenía por acá, la conexión del adaptador de corriente aquí. Aquí hay un puerto que no sé para qué es. De igual manera, bueno, está ahí. Y acá tenemos las memorias RAM que están integradas en la board. Ya a ratos había hablado sobre los chip BIOS, entonces miren que en esta ocasión tenemos dos. Está el uno aquí y el otro está por acá. Y por último, en la parte de acá abajo está el panel táctil, que su conexión pues sube por aquí y aquí está en esta parte. No la indico porque pues tendríamos que sacar la batería, pero bueno, ahí debajo, ahí está. Y por último vamos a mirar las bisagras. Por aquí están, está sostenida con dos tornillos, eso está bien, están pequeñas, pero tiene dos soportes y adicionalmente el de acá que se coloca cuando se cierra la carcasa. Y la bisagra de acá de igual manera tiene dos tornillos, es pequeña, pero después también se refuerza con el otro tornillo cuando se coloca la carcasa. Y listo, yo creo que esa es toda la información de la parte interna para que la conozcan. Recuerden que en otro video más adelante vamos a hacer el cambio de esta unidad de estado sólido. Vamos a mirar cómo se desarma y cómo se cambia para que ustedes también pues sepan cómo se hace. Entonces hasta aquí la parte de la información de la parte interna. Ahora vamos con la conclusión que tengo sobre este equipo, sobre todo lo que miramos. Antes de esto les voy a comentar que todos tenemos diferentes puntos de vista, por tanto este es el mío. Si ustedes lo tienen pues pueden colocar algo ahí en los comentarios a ver qué tal les pareció. También les comento que no hay equipos perfectos, cosa que si digo alguna cosita de malo pues no quiere decir de que se desanimen de pronto en adquirir o tener este equipo. Entonces bueno, primero vamos lo que sí me gusta. Me pareció muy bien el diseño, es elegante, ese color plateado en este caso se mira como muy lujoso, además de que es muy delgado, entonces tiene un toque premium un poquito, es muy liviano también pues para llevar a cualquier parte. El manejo del teclado es muy suave, es muy silencioso, se puede escribir con mucha comodidad. El manejo del panel táctil es suave, los botones clic derecho e izquierdo que están integrados en el panel táctil obedecen normalmente a la presión, incluso cuando hacemos clic, y también obedece perfectamente a los multigestos cuando queremos subir o bajar en páginas web. También me gustó la variedad de procesadores con el cual podemos conseguir este equipo, que vienen a ser los Intel de la 12ª generación y 13ª generación, y son muchos, entre esos el Intel Core i3, el i5, i7 y el Celeron. La verdad casi no lo recomendaría, hay que decirlo así, pero es así. También me gustó que tiene suficientes puertos USB en 3, ahí está bien. Su puerto USB tipo C completo, pues que nos sirve para hacer muchas otras cosas más, entre esas pues conectar pantallas, cargar dispositivos, lógicamente que de bajo amperaje a 5 voltios, recuerden esa parte. También me gustó los biseles delgados, últimamente todos los equipos traen biseles delgados, eso está bien. La pantalla también antirreflejo, también todos los equipos usualmente ya están trayendo las pantallas antirreflejo. También me pareció bueno lo del teclado, se me olvida decirlo, que está hundido para que no haya ese contacto con la pantalla. Recuerden colocar el protector del teclado para evitar de que el teclado se plasme en la pantalla y no nos dañe la pantalla. También me gustó la webcam, que tiene una buena imagen. El micrófono también se escucha muy bien. Recuerden que tienen que tener instalado el controlador propio, el que recomienda Lenovo en su página web, para que ese micrófono también capture correctamente la voz. También tiene su LED de encendido, suspensión, que hay unos equipos poquitos
que están como quitando los LEDs de la parte de afuera, los dejan adentro o no los ponen ni adentro ni afuera. Entonces este equipo bien porque lo tiene en el botón de encendido para mirarlo cuando nosotros estamos con el equipo abierto, con la pantalla arriba, y también si estuviese la pantalla cerrada podemos mirar en la parte derecha del equipo si está en suspensión o no. Y por último también me gustó que maneja muy bien la parte de la refrigeración. Estando trabajando al 100%, la temperatura se mantuvo muy bien y no se recalentó pues como otros equipos que he tenido en el canal. Ahora vamos con las cositas que no me gustaron o que le faltaron, digámoslo así, pero son pocas. Entre esas la retroiluminación, que es opcional para algunos equipos. Me hubiese gustado que la trajera para todos, aunque esa retroiluminación es simplemente un plus de cada equipo, no es obligatorio tenerla, no es que nos ayude de alguna manera. Hay gente que la utiliza para trabajar en oscuras, pero mirándolo desde mi punto de vista no es bueno trabajar en oscuras en computadores. Por lo general yo recomiendo que haya una buena iluminación. Entonces si hay una buena iluminación, la retroiluminación pues tampoco no es que serviría de a mucho. Simplemente lo veo como si fuese un lujo, por tanto no es algo que en realidad no me guste. Y otra de las cosas que no me gustó, que últimamente ningún equipo ya la trae, solamente los Hewlett Packard, es que no tenemos un LED que indique la lectura o escritura del almacenamiento, porque siempre he comentado que eso nos sirve para hacer diagnósticos en los almacenamientos. Ya sabemos que internamente en el sistema operativo tenemos varias opciones, varias herramientas para hacer los diagnósticos de almacenamiento, pero cuando estamos fuera de línea, ¿cómo podemos diagnosticar esa parte? Entonces esa parte sí le faltó y sí me incomodó un poco. En conclusión, buen equipo, sirve para todo tipo de trabajos porque lo podemos encontrar con muchas características de hardware, varios procesadores, varias configuraciones de memoria RAM, varias configuraciones de almacenamiento. Para lo único que no lo podemos utilizar es para juegos, para utilizarlo como gamer, porque lógicamente que no tenemos un chip de video dedicado o independiente para ese propósito. Y por último, las recomendaciones básicas: cuando lo compren este equipo, ponerlo a cargar por aproximadamente 6 horas continuas sin encender el equipo. También darle uso constante mientras tenga la garantía activa, por si de pronto el equipo tiene un defecto de fabricación, porque podría pasar con cualquier marca, con cualquier referencia, pues podamos encontrarla o descubrirla antes de que se cumpla ese tiempo de garantía. También recomiendo no guardar el equipo por más de un mes, no guardarlo en armarios, en partes húmedas, en cajones que sean fríos, porque si les entra la humedad se va a dañar el teclado, se va a dañar entre otras cosas interna, y si lo guardamos por mucho tiempo también se nos podría dañar la batería, que es muy importante tenerla en buen estado. Entonces eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Si es así, lo pueden indicar con el pulgar arriba. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a este canal, y me gustaría también que me comenten qué les pareció este equipo, qué les pareció este video, cuáles son sus puntos favorables, desfavorables, si ustedes tienen este equipo, si planean comprarlo o para qué lo compraron, qué tipo de programas corren, con qué configuración lo tienen, qué procesador, qué memoria, qué almacenamiento y entre otras cosas conforme a lo que miramos. Ya nos vemos en otro video más adelante, que estén bien y chao.